Que si me ha molestado que me llamen chino, que me digan chino. Entonces, hoy es una entrevista que contesto yo para subir en mi propio canal, ¿no? Bueno, no, te agradezco que hoy me hayas hecho esta pregunta y que me hayas propuesto hablar sobre este tema, porque es realmente un tema que me parece bastante interesante y en el que me gustaría dar un poco mi perspectiva, mi experiencia y la opinión que tengo sobre cómo se está utilizando el término chino generalmente, ¿no?, en otros países. Así que encantado de poder contestarlas. Empezamos cuando quieras. Claro, presentarme, bueno, hola, como la mayoría de vosotros sabréis, me llamo Fred, tengo 34 años, mis padres son coreanos y yo nací en España. Nací en España y crecí y me crié, bueno, entre España y Corea. Vamos, he pasado toda mi infancia, adolescencia en estos dos países. Tras graduarme empecé a trabajar en Madrid durante 4 años y justo cuando tenía ganas de tener más experiencias en el extranjero, pues tuve la oportunidad de trabajar en Inglaterra por un par de años y para esa misma empresa pues tuve también la oportunidad de trabajar en Corea durante una temporada y luego volver a Inglaterra y venir ahora donde estoy, que es en Alemania, en donde llevo ya casi 4 años. Sí, en abril voy a hacer 4 años aquí en Alemania. Así que sí, sin parar, de un sitio para otro. Y sinceramente yo creo que este no va a ser mi país definitivo. Estoy ahí pendiente de más oportunidades, de más sitios interesantes donde poder vivir y sí, abierto a todo prácticamente. La respuesta corta es sí, sí, varias veces, a lo largo de mi vida muchas veces. Quisiera añadir un par de cosas aquí, realmente, porque en la mayoría de situaciones en las que alguien me pregunta por mi país de origen, de dónde soy, pues me preguntan simplemente eso, de dónde eres, de dónde vienes, y muy educadamente, en todos los países donde he estado. Luego existe un porcentaje menor de personas que siempre asumen que soy de China, o para referirse a mí cuando no estoy, preguntándole a otra persona y no saben mi nombre, me dicen, oye, ese chico chino, ¿dónde está? O cualquier pregunta para referirse a mí, pues también hay gente que por desconocimiento, yo creo, no por ser despectivos, simplemente pues asumen que soy chino y ya está, o utilizan ese término. Pero sí, sí que he asistido bastantes veces cuando, sobre todo siendo más niño, más joven, pues estando con más jóvenes, pues se han referido a mí como chino. Sí. Y luego ya ni hablo de ese súper pequeño porcentaje que sí que utiliza pues, el término chino tono más despectivo, incluso más racista, ¿no? Pero ese es un porcentaje muy, muy pequeño. En todos los países, en España, Alemania, Inglaterra. Coreano. Dices la primera vez que me han conocido, que nada más verme. Eh, bueno, sí, sí. Te diría que a lo largo de toda mi vida un par de veces, pero una de ellas creo que ni vale, porque tiene trampa. Pero la primera vez fue hace años en el aeropuerto, facturando las maletas. La mujer que me facturaba las maletas estaba como mirándome muy fijamente y ya cuando había facturado y me había dado el billete del avión, pues me pregunta, oye, ¿tú no serás coreano? Así, de primeras. Pero todo muy educadamente, muy amablemente, y me pregunta, ¿tú no serás coreano? Y yo me quedo un poco, ¿cómo lo has sabido? Y ya ella me contó que se había estado fijando en todos los turistas que estaban pasando por el aeropuerto de Madrid, que había turistas asiáticos de diferentes países, pero que ella estaba empezando a notar pequeñas diferencias por nacionalidades, sobre todo entre Corea, China y Japón, que había como ciertas características que diferenciaban a unos de otros. Y eso la verdad es que me sorprendió bastante, pero me pasó una vez en toda la vida, que como que asumiesen que yo era coreano. La otra experiencia fue ya hace un par de meses aquí en Alemania, pero cuando estaba en un supermercado coreano, de hecho, obviamente esto, pues como ya dije, tiene un poco de trampa, ¿no? Estábamos en un supermercado coreano, ¿no?
Pero aparte de esas dos experiencias, yo creo que no, nunca nadie ha asumido que yo fuese coreano, al menos, ¿no? Al menos de apariencia, solo aparentemente no. No. Que si me ha molestado que me llamen chino, que me digan chino, pues te mentiría si digo que nunca me ha molestado. Te mentiría, te estaría mintiendo, porque sobre todo siendo más joven, siendo niño, cuando eh, mucho, de vez en cuando te llaman, chino, no sé qué, o tú chino, o para referirse a mí, pues decir esa palabra chino pues era algo que realmente no me gustaba nada, me lo tomaba muy a lo personal. Lo que pasa es que ya una vez que maduras y también conoces un poco la razón de por qué se lleva utilizando ese término así, y sobre todo sabiendo que la mayoría de las veces no se hace con mala intención, entonces ya te lo tomas de otra manera, intentas informar de que ese uso del término chino no es correcto, al menos cuando se aplica a gente que no es china. Ahora ya no me sienta mal, a excepción de cuando te atacan directamente y se utiliza la palabra chino para referirse a mí y de forma despectiva, quitando esos casos que son una gran minoría, pues ya tomo una diferente postura, me lo tomo de diferente manera e intento tomarme las cosas de otra manera. Pero sí, de pequeño sí que me solía molestar, la verdad. Pues yo creo que hay diferentes razones. Yo, basándome un poco en mi experiencia, sobre todo donde más he vivido es en España, obviamente, y escuchando, también tras haber preguntado simplemente a mis amigos o a gente conocida el porqué del uso del término chino para referirse como asiático, y también pues basándome en mis experiencias, pues he llegado a mis propias conclusiones, un poco al por qué se sigue haciendo, ¿no? Primeramente, las razones que más me suelen decir son dos, yo creo, en general. La primera es porque se lleva haciendo así de siempre. Siempre ha habido más chinos inmigrantes en España, por ejemplo, y se ha utilizado como regla general para referirse a todos los asiáticos. Lleva haciéndose así mucho tiempo y es totalmente sin intención de ofender. Y el segundo motivo que me dice más y más, o que me decían los más jóvenes así cuando estaba en el colegio y tal, era, si es que sois todos iguales y los chinos sois muchos, son muchos. Os parecéis mucho, sois muchos y todos chinos, da igual. Pero la conclusión era esa, que la mayoría de la gente te decía, pero ¿por qué te lo tomas mal si no es con mala intención? Entonces, bueno, yo creo que esos dos motivos pues son los que más he escuchado cuando he preguntado. Yo por eso lo entiendo, en parte porque conozco esa historia y sé que no es con mala intención, pero aún así no quiere decir que piense que el uso del término sea correcto. En plan, generalizar todos los asiáticos son chinos, no creo que sea correcta hacer esa equivalencia. Aquí diría que en la gran mayor parte de los casos diría que no. Personalmente, ¿eh? Hay otras personas que opinan que sí, pero yo diría que no. Y el motivo es lo que he dicho antes, está mucho en la intención, porque se debe, yo creo que muchas veces se debe o simplemente al desconocimiento, simplemente pues queda muy lejos y lo que conozco es China y ya está, y lo segundo es que es sin intención de discriminar, sin intención de utilizarlo para ofender o para hacerlo de forma despectiva. Por eso mismamente yo personalmente, en la gran mayoría de los casos, yo diría que no es racista eso. Luego existe esa pequeña minoría que sí que lo utiliza en plan, oye tú chino, vete a tu país y cosas así, comentarios así, esos ya sí que me parecen pues racistas, ¿no? O que me dicen, pues aquí chinos no, si te dicen eso, pues eso ya sí que me parece racista. Pero en la grandísima mayoría de los casos, que es simplemente pues por hacer un poco a lo mejor el chiste o por generalizar y por desconocimiento y sin intención de ofender, yo no lo metería como una acción racista. No hay más que yo os preguntaría a vosotros mismos. Bueno, los que normalmente ven mis vídeos, pues no.
porque, a ver, están aprendiendo coreano. Eso quiere decir que lo de la etapa de diferenciar países asiáticos ya queda muy atrás, al menos la de tener conciencia de los diferentes países queda ya muy en el pasado, ¿no? Pero a vosotros os pregunto mismamente, seguro que si vais a algún pariente, un familiar o un amigo que fuera de este entorno, de aprender algún lenguaje asiático, seguro que alguno generaliza diciendo, ya, chinos. Si les decís que me gusta a mí el K-pop, ¿por qué te gusta esa música de los chinos? Así, genérico. O si les dices, me gusta este drama coreano, no sé qué, esas series de chinos. Pues lo mismo. Esa generalización la utiliza, pero no, seguramente esos amigos o parientes no son racistas, simplemente está en el lenguaje, está ahí. Y se lleva haciendo mucho tiempo y nadie les ha comentado cómo puede eso a veces, cuando te oye alguien que no es chino realmente y tú le metes en ese saco, pues puede llegar a ofender, puede llegar a molestar también. Es esa explicación la que hay que ir poco a poco haciendo, ¿no?, a la gente. Pero aquí sí. Una cosa es que no me parezca racista ni que no sea con mala intención, pero otra cosa es que el término se esté utilizando de forma incorrecta. Se haya generalizado el utilizarse de esta forma para llamar a todos los asiáticos chinos y que se siga haciendo simplemente por costumbre. Eso yo creo que sí que es necesario, pues al menos ir dando conciencia a la gente de que no es correcto. Y me gustaría dar pues el ejemplo de mi caso personal, de los coreanos a lo mejor. Y podría añadir a muchos más otros países asiáticos que están cerca de China, que por el hecho de parecernos físicamente, pues nos digan, bueno, todos chinos. Que nos incluyan en el término chinos, cuando me dicen que es porque nos parecemos mucho físicamente. Vale, puedo darte la razón ahí. Sí, al principio es muy difícil diferenciar si uno es coreano, chino, japonés, vale. Pero con esa misma lógica, con esa misma razón, te lo puedo aplicar a cualquier parte del mundo. Yo me voy a los países nórdicos de Europa y de primeras dudo que un extranjero pueda distinguir un noruego de un sueco, un finlandés. Se parecen mucho también. Te vas a los países mediterráneos de Europa, igual. A Sudamérica yo creo que habrá, no lo sé con certeza, pero habrá países que están cerca y físicamente es difícil decir de primeras, esta persona es de este país. Lo mismo en África también. Un nigeriano y un camerunés que están al lado, si no me dicen de qué país son, pues no sabría decirte de qué país es, por lo que, ¿sabes? Con todos estos ejemplos, lo de parecerse me parece un argumento bastante flojo en ese sentido, ¿no? Luego pasamos a que sí, China es muy grande, es más grande que el resto de países, hay más habitantes y por tanto hay más inmigrantes de ese país que de otros países asiáticos. Pero aún así, yo creo que es muy duro el hecho de que a mí, que no tengo nada que ver con China, me incluyan en ese grupo. Me están quitando un poco la identidad, el país del que provengo, porque se ha hecho así y porque hay más chinos. Es como si os pongo un ejemplo de país un poco más grande. En Sudamérica, pues el país más grande es Brasil. Imaginad que eres de un país que está cerca, que está haciendo frontera. No sé, Colombia, Venezuela, Perú, cualquiera de esos países, vas al extranjero y te das cuenta que en otro país extranjero a la gente cerca de Brasil, a todos les están llamando brasileños. O que a un guatemalteco que está al lado de México, cuando viajas al extranjero, de repente te están llamando mexicano, que no es el caso, pero os estoy poniendo un ejemplo para daros un poco la perspectiva. Simplemente porque es un país más pequeño que el que tenéis al lado. Y porque en ese país se lleva haciendo así. Y hay más inmigrantes de un país que otro. Pues, aunque tenga lógica la historia de que ese término exista y se utilice de esa forma, no me parece que sea correcto. Yo creo que no son argumentos suficientes como para
continuar haciéndolo. Sobre todo hoy en día, cuando tenemos tanta información y se puede saber, al menos hay otras formas de preguntar de dónde eres, ¿no? Estaba un poco pues haciendo el equivalente de cómo sería en otros países. Yo creo que es curioso porque la palabra chino es de los pocos casos en los que se utiliza para generalizar a otros países también. Yo creo que no ocurre en ningún otro país en el que se utilice el término de ese país para englobar a otros más. Probablemente se haya debido a lo que dije, históricamente, que China es tan grande, tiene tantos habitantes, que bueno, ¿qué es eso? Pero, insisto, yo creo que no es correcto el uso, que se le está haciendo muchas veces. Y un poco el segundo motivo adicional es la connotación que muchas veces tiene la palabra chino, o al menos cómo está aceptada en la mente de las personas. Y me explico con esto. Porque cuando dices asiático es una palabra totalmente neutra, no se utiliza con ningún otro motivo, pero chino, yo al menos como lo he vivido desde pequeño y como lo he notado, es siempre muchas veces con ese tono de chiste, para hacer las bromas de asiáticos, para hacer un poco de burla, ¿no? Es ese tono que no llega a ser discriminatorio, pero es para hacer burla, ¿no? Es un poco el chino, el chinito, pues ya me entendéis, ¿no? Que se lleva utilizando mucho. Pues imagínate, si ya le sentará mal realmente a un chino, a lo mejor, en ese momento que haga una broma con eso, pues imagínate a mí, que no tengo nada que ver, o a todos los coreanos que van de turismo y les dicen chino en ese tono, un poco de burla, pues también es entendible que pueda sentar mal, porque te quitan primero tu identidad, te están añadiendo ahí a otro país, porque sí, y aparte ese tonillo a veces, ¿no? Y se ve mucho, ¿no? Se ve en las bromas, incluso yo cuando hablo con mis amigos me dicen, sí, si es que la palabra chino es más graciosa que asiático. Por eso los chistes cuando se hacen, pues se hacen con la palabra chino, no con la palabra asiático. Asiático queda muy serio, muy formal. Pues ahí se ve, ¿no? El ejemplo de que tiene esa cierta connotación, ¿no? Y lo mismo en la televisión, en programas de humor, pues cuando se refieren a los asiáticos para hacer un chiste, pues normalmente se hace con la palabra chino. Pero todos somos conscientes, ¿no? Que eso existe ahí, existe entre las personas, también que a veces puede utilizarse con esa connotación. Yo lo notaba mucho estando en mi grupo de amigos, y mis amigos, pues, cuando decían la palabra chino, no, lo utilizaban neutro, sin ningún tipo de doble sentido. Pero yo recuerdo muchas veces cuando nos reuníamos con otros grupos de jóvenes, y esos jóvenes decían, oye, mira, chicos, vamos a la tienda de los chinos a por bebidas. Así, lo decían sin darse cuenta, y el que lo dice se da cuenta, así, me ve, y me dice, como, uy, la he cagado, he dicho chino enfrente de un supuesto chino. Entonces, esa reacción mismamente indica la connotación que puede tener, ¿no? El uso que se puede estar haciendo. Lo notaba muchas veces, o cuando salíamos de ver una película y otro chico que no conocía bien nos lo encontramos y hablaban entre ellos y decían, la protagonista china estaba buenísima. Era una peli antigua, Los Ángeles de Charlie, fíjate. Aparecía Lucy Liu, una de las protagonistas, y claro, decía, la china está buenísima. Y ese chico mismamente se da cuenta que estoy yo y dice, la he cagado, he dicho China, cuando no debería, ¿sabes? No debería ser ningún problema, no debería ser ningún problema. Y eso no ocurre con otras palabras. Yo cuando digo, vamos al italiano a por unas pizzas, y hay un italiano o hay una persona, no se hace con ese sentido, con ese doble sentido, a lo mejor de hacer la broma. O cualquiera, vamos al turco a por un kebab, lo mismo. Por eso, en cuanto a términos para referirte a un país, yo creo que chino es un ejemplo muy curioso, porque se utiliza de forma genérica y tiene ese doble sentido a veces, ¿no? Por eso yo siempre intento hablar sobre esto, siempre que puedo, que sale el tema, y gente de mi entorno todo el mundo ya sabe de qué estoy hablando y lo entiende. Y lo bueno de todo esto es que queda ahí, pero porque nadie habla de ello. Simplemente es como se lleva haciendo mucho tiempo, nadie realmente se ha quejado así en plan, esto es malo, debe erradicarse. No, tampoco es eso, ¿no? Pero sobre todo cuando a la hora de referirse a asiáticos que no son chinos,
Yo creo que hay que ir un poco informando la forma correcta de hacerlo, o al menos dar conciencia de que chino no equivale a asiático. Ojalá llegue el día en el que se hagan bromas y a mí me digan, tú coreanito, coreano. Eso ya para mí sería un subidón, ya el hecho de que me clasifiquen por el país que me corresponde ya sería un gran cambio. Que no lo llegaré a ver, yo creo, porque está tan normalizado el término chino que se come al resto, ¿no? Pero poco a poco por eso hoy también te agradezco mucho las preguntas, porque es una buena oportunidad de hablar sobre el tema, dar conciencia y que se informe un poco más. ¿Cómo afronto las situaciones cuando me llaman chino o cuando se refieren a mí como chino? Pues lo que he dicho otra vez, pues es intentar hablar, simplemente, primero, pues hacerlo de forma que no sea incómoda tampoco. No quiero incomodar a la persona que no lo ha hecho con mala intención, pues que se sienta mal, no, que piense que yo me lo he tomado mal, ¿no? Y digo, bueno, soy coreano, no sé qué, los coreanos tal. Yo me acuerdo de un compañero de trabajo que me decía, oye, si es que yo no sé por qué os sienta mal que os llamen chinos. Me lo preguntaba así. Y les doy el ejemplo que os he dado de dos países al lado y digo, imagínate que tú, siendo español, vas a Oriente Medio y que por una casualidad está más extendido que te llamen francés, francesito. Y que tú digas, no, soy español. Y digas, no, sois iguales. Y digas, ¿cómo te sentaría eso? Y se lo explico de buenas, intentando razonarlo todo y explicando el porqué de la gente a lo mejor se lo toma peor, ¿no? Y yo lo afronto de esa manera, intentando hablar, porque en la gran mayoría de los casos, si tienes tiempo para hablar un poco y explicarlo un poco, todo el mundo lo entiende y dice, pues tienes razón. Esa es la mayoría de las veces la respuesta que obtengo. Pues tienes razón, pues la próxima vez voy a preguntar simplemente de dónde eres, en lugar de ya presuponer que todos son chinos, ¿no? Y yo sobre todo en cuanto a la actitud a la que tomar, no es en plan tomártelo personal y decir, no, me habéis llamado chino, tú eres culpable, tú eres un racista, no sé qué. No tiene sentido hacer eso porque como he dicho yo, en mi forma de ver no es casi nunca con intención de discriminarte. Y en el fondo así todo el mundo lo entiende, así que tomártelo personal, ¿para qué darte un disgusto? Porque no tienes motivo en la mayor parte de los casos, ¿no? Así que siempre animo a hablar, a decir, soy coreano y por esto. Seguro que tarda muchos años o décadas hasta que todo el mundo, no generalice, pero bueno, yo creo que paso a paso al menos vamos yendo. Conclusiones. Pues bueno, yo creo que sí. Primero te doy gracias por haber abierto este tema. Es un tema interesante del que también me gusta hablar y hoy tener la oportunidad así de compartirlo con más gente para dar un mejor entendimiento, un poco que se explique así a más gente, que llegue a más gente y simplemente dejar claro eso, los motivos por los que yo creo que el término chino para todos los asiáticos es incorrecto. Los motivos que he dado, sobre todo a gente como yo o otros asiáticos que no pertenecen a China. Y luego ya otro tema, el término de cómo se utiliza el término chino en ciertas ocasiones, que normalmente es neutro, pero hay otras ocasiones que también, ya sabemos, esas connotaciones, ¿no?, de broma que puede tener. Pues esas dos cosas son por lo que la mayoría de veces, cuando se usa así el término chino para todos los asiáticos, pues que haya reacciones tan a la defensiva de gente que no se lo toma nada bien. Pero yo, al igual que explico esto en español, también a los coreanos, siempre que estoy con la gente, pues intento explicar la mejor forma. Porque en Corea también existen términos que se generaliza de forma incorrecta. No en este caso concreto de países, para englobar a otros países, pero sí que siempre hay términos incorrectos. Y cosas así en el lenguaje yo creo, sobre todo hoy en día, que si se puede hay que corregirlas y no continuar haciéndolas porque se lleva haciendo mucho tiempo. Así que, bueno, muchas gracias por la entrevista de hoy. Es un placer poder hablar de esto. A vosotros también, si tenéis cualquier tema así que penséis que queráis saber un poco mi opinión o que podamos discutir así, yo estaré encantado de hacer unas sesiones así porque me ha gustado bastante. Yo siempre estoy abierto a ello y es un trato agradable.
Muchas gracias.